Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. ¿De cuál vamos a hablar primero? Vamos a hablar hoy sobre los peligros de la pornografía. Vamos a hablar sobre los peligros de la pornografía Importante. desde una perspectiva evolutiva, científica, con toda la evidencia que hay disponible, qué efectos tiene para el consumidor de pornografía, porque por supuesto que este es un tema que tiene muchísimas aristas. Qué daños, qué efectos de corto y de largo plazo tiene sobre nuestro cerebro y cómo tratar lo que para muchos seguramente es una adicción Claro. a este contenido. Y quizás no se entra tanto al detalle de esto, pero un mercado de casi 100 billones de dólares al año, ¿no? Estará como 97, 97, lo hablábamos sí. ahorita. Impresionante lo 97 mil millones, por si acaso. Billones en 97 inglés. mil millones. 97, que es una cifra. Pero 97 mil escandalosa. millones de dólares. Sí, casi el presupuesto nacional del gobierno de Colombia. Claro. Un poquito menos, pero casi. Y ahorita hablábamos de que además es algo que está en constante cambio, porque justo se ven nuevas plataformas tipo OnlyFans, etcétera, que ya tienen 6 mil millones del mercado ya apuntándole a un 10% y es algo que lleva un par de años. Entonces, ¿Cómo es la cifra? Una de cada 20 bueno, jóvenes. estábamos investigando para este video y una de cada 20 jóvenes en Estados Unidos, entre los 18 y 35 años, una cuenta de OnlyFans. Una cuenta así como a grosso modo de que hay más de 5 millones de creadores, con algunas asunciones, 5 millones de creadores, 70% mujeres aproximado, y si más o menos la mitad de ese 70% son pues de Estados Unidos, hay 1.5 millones y en fin. Entonces, qué barbaridad, pero bueno, sí, hablando de cifras, yo te doy otro par que motivaron en parte esta entrada, que pasa por el consumidor, lado de la demanda. La verdad es impactante hacer este tipo de investigaciones porque uno cae en cuenta de la magnitud de lo que puede ser una epidemia, francamente. Claro. Y es que en Occidente, países occidentales, Europa, Norteamérica, Latinoamérica en general, se estima que entre el 60 y el 92% de todos los hombres, o sea, dejando por fuera a los niños, creo que el umbral arranca en los 12 años, consume pornografía de manera regular, entendiéndose regularidad, varía en función del estudio, pero por lo general al menos un par de veces al mes, entre 60 y 92%. Wow. Y en las mujeres hay más varianza en las estimaciones, que por supuesto dependen del país, del contexto cultural, etcétera, etcétera, pero esa cifra está entre un 30 y un 90% de las mujeres. Wow. Dato curioso, las mujeres tienden a consumir pornografía más en formato escrito, literatura erótica, por decirlo así, mientras que los hombres sí, su contenido predilecto es en formato audiovisual. Y ya que hablabas de OnlyFans, sin duda alguna, un cambio tecnológico que ha propiciado y ha catalizado este fenómeno de la ubicuidad del consumo de pornografía ha sido el Internet. Claro. Hay dos puntos de inflexión muy claros en las cifras, uno grande es en 1970 y otro grande es en el 2000, y uno más reciente es la pandemia del COVID-19, no tan grande pero igual de grande. Y el hecho es que hoy por hoy se estima que el 12% de todos los sitios web indexados tienen relación con contenido pornográfico y el 30% de todo el tráfico en Internet está destinado a esos sitios. Wow. Es impactante. Sí. De una magnitud de hecho enorme. No me acuerdo con quién hablaba de esto, que Pornhub, que es como una de las empresas más grandes. Creo que es la que más. Tiene de los mayores retos de ingeniería, porque como es una empresa que resuelve pues millones de transacciones, tiene análisis de todo, segundo visualizado, los algoritmos minuto tienen que visto. ser una locura. Entonces, no me acuerdo cómo, porque tienen mucha rotación, naturalmente, pero también tienen de los retos más grandes, qué ironía, ¿no? Pero
triste que utilicemos el ingenio del ser humano y seguramente grandes ingenieros y programadores para resolver problemas que, como ya veremos, pues están más relacionados con cómo explotar las debilidades de nuestro cerebro para el lucro de, pues, las personas que están del otro lado de la industria, de los productores, de los desarrolladores de ese contenido y demás, ¿no? Y fíjate que no, yo siento que no, no solo como la pornografía, sino como ese abuso de algunas cosas que son como naturales, comportamientos naturales de nosotros como humanos, como el azúcar, como el MSG en la comida, como esta clase de elementos que lo llevan a uno a como a volver a esas bases adictivas que tenemos dentro de nuestra, como de nuestro ser, de nuestra evolución, ¿no? Y yo siento que mucho es ese estímulo, como ese estímulo Pues del justamente cuerpo. tal cual le das al clavo y con esto me das pie a introducir la sección que abre ya el desarrollo propiamente de la entrada, Ujú, que es cómo somos presa en este entorno moderno de nuestro sistema dopaminérgico, ujú, que se desarrolló, se refinó en un contexto muy distinto al que tenemos hoy. mm, Entonces, ¿qué es el sistema dopaminérgico? Ya lo hablábamos hace una semana con ocasión de nuestra entrada sobre el vapeo, ujú, cómo opera, por ejemplo, ante la exposición de sustancias como la nicotina. Entonces, el sistema dopaminérgico involucra diversas áreas de nuestro cerebro, pero básicamente está mediado por la hormona de la dopamina, que se produce en el hipotálamo y en la glándula pituitaria, ujú, y su principal función es mediar nuestros comportamientos de búsqueda y recompensa. Entonces, ¿cómo se desarrolló y perfeccionó, entre comillas, este sistema durante cientos de miles de años de evolución, ujú, incluso desde que éramos primates, desde los primates, opera? Nuestro cerebro tenía que necesariamente priorizar las actividades que estuvieran encaminadas a satisfacer las dos prioridades evolutivas que hemos tenido durante la mayoría de nuestro tiempo en esta Tierra, que son y que tienen la mayoría de los organismos: supervivencia y reproducción. ujú, Eso era. mm, Entonces, todas aquellas actividades que incrementaran nuestras probabilidades de sobrevivir en un entorno retador y más aún de reproducirnos, de que nuestros genes pudieran esparcirse y seguir en esta tierra, mm, tenían que ser recompensadas por el cerebro y el cerebro necesita una manera de enviarle una señal al resto del cuerpo de, oiga, esto que usted acaba de hacer, necesitamos que lo vuelva a hacer porque eso nos incrementa nuestras mm, probabilidades de sobrevivir, nos incrementa nuestras probabilidades de reproducirnos. Entonces, por ejemplo, encontrarse carbohidratos, encontrarse una valla, un arbusto con uvas, con arándanos, ujú, con higos, lo que fuera, y comerlo, el cerebro decía, uy, esto es un alimento densamente calórico, esto nos da energía, esto nos permite sobrevivir. Una dosis de dopamina, libere dopamina, haga sentir bien a todo el cuerpo. La dopamina está ligada con esta sensación de euforia, esta sensación de alegría efímera, pero mal que bien ujú, satisfactoria, que nos incita a volver a buscar la valla, el higo, el arándano, la ujú, uva, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba cuando cazábamos la gacela y nos comíamos la gacela, que es un alimento, la grasa ujú, es densamente calórica, entonces el mm, cerebro es como, deme más de esto. demás. Lo mismo pasaba, entonces, lo mismo pasa con la nicotina, con la cafeína, con estas sustancias que Mm, incrementan, así sea temporalmente, la capacidad de nuestro cuerpo, su desempeño, y por ende incrementan las probabilidades a su vez de sobrevivir en este entorno agreste. claro. Entonces, la dopamina y el sistema dopaminérgico en general fue la manera, fue el mecanismo que encontró nuestro cerebro y en particular nuestro sistema nervioso, más bien nuestro sistema nervioso, durante cientos de miles de años para reforzar ciertos Mm, comportamientos que nos permitían sobrevivir. claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa? Que conforme nosotros tenemos más exposición a estas sustancias, a estos recursos, a estos comportamientos, nuestro cerebro dice, ah, esto no es tan escaso como yo inicialmente pensaba, esto es relativamente fácil de conseguir, entonces voy a reducir la cantidad de dopamina que libero con la exposición la exposición repetida de estos recursos. Ya. Y ahí es donde se caen los círculos de adicción. Porque entonces, en el caso de la nicotina, en el caso
de la cafeína, de las drogas, para hablar de sustancias y ya hablamos de comportamientos como el consumo de pornografía. Cada vez que yo consumo nuevamente la sustancia, recibo una dosis de dopamina menor que la anterior, entonces necesito consumir más de la sustancia para alcanzar el nivel de euforia o alegría que alcancé con ese primer hit, con esa primera dosis. Claro. Y así es que se genera esa espiral viciosa en donde la persona cada vez necesita más, más, más y más para alcanzar esa sensación de sublimación que caracterizó la primera exposición a esa sustancia, a ese recurso. Y fíjate que no siento que sea tan probabilístico, sino es más como, así como conocimiento de nuestros genes, como de esto es lo que necesito para sobrevivir, es como ese gen egoísta de esto es lo que necesito hoy para sobrevivir, para estar mejor. Y además, siento que, claro, son como sistemas, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, ingiero esto, adquiero lo que sea, y el cuerpo se adapta y creo que no sé si lo hemos hablado en otras entradas y recientemente de que no estamos adaptados al ritmo al que está yendo todo, a comida súper procesada, a pornografía, a tener ese estímulo visual ahí a segundos de distancia, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Porque ahorita que mencionabas lo de la reacción del cuerpo, siento que es más un poco de autocontrol, un poco de ok, esto es un sistema automático de mi cuerpo y de mi cerebro diciéndome deberías comerte ese chocolate o de verdad quiero ese chocolate. Y no sé si lo hablas mucho en la entrada, pero temas como el ayuno intermitente, a mí personalmente me han abierto mucho los ojos de, ¿tengo hambre? ¿De verdad tengo hambre? ¿O es un impulso de mi cuerpo de, deberíamos ir a comer esto porque necesitas dopamina y necesitas energía para andar? Pues de hecho sí, en esa sección que estamos comentando, yo me devuelvo a una gran reflexión que diría yo es transversal a la mayoría de temas que tratamos en crecimiento consciente, que es uno de los grandes problemas, una de las grandes paradojas que tenemos en nuestra sociedad moderna, y es que todo dentro de nosotros, toda nuestra biología, nuestro material genético, los miles de millones de pares de bases genéticas que están almacenados dentro de cada célula, no están programados para sacar su mejor versión en un ambiente de abundancia. El sistema dopaminérgico tiene todo el sentido del mundo y es perfecto para nuestra supervivencia y nuestra reproducción en un entorno de escasez. En un entorno en donde, sí, me encuentro las uvas, me encuentro de pronto una fuente de nicotina o de cafeína o lo que sea que incrementa mis probabilidades de sobrevivir, pero no me lo voy a volver a encontrar tan fácil como me lo encuentro hoy. ¿Sí? Entonces está perfecto que el cerebro mande una señal poderosa que diga, haga su mejor esfuerzo para volver a encontrar esto, porque es que si no, hasta acá llegamos, viejito. Entonces, eso era maravilloso y funcionaba muy bien hasta hace 250 años. En este contexto de abundancia que caracteriza nuestra sociedad moderna, es nuestra perdición en el sentido de que no le hemos dado el tiempo a nuestros genes para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Entonces el problema es que listo, yo ya recibí ese estímulo muy poderoso, pero cuando puedo volver a acceder a ese recurso con una facilidad tan elevada, cuando el costo de acceder de nuevo a ese recurso es tan bajo, pues entonces le estoy dando a mi cuerpo muchísimo más prematuramente de lo que antes lo hubiera recibido, ese siguiente estímulo y ese siguiente estímulo y ese siguiente estímulo, y el cerebro no está diseñado para eso. De ahí es donde surgen los comportamientos adictivos y ahí es donde surge un fenómeno más dramático aún que yo resalto en la entrada, y es que quizás no lo somos conscientes, pero cuando este patrón se repite no solo en el consumo de pornografía, sino también se repite en el consumo de redes sociales, de videojuegos, en el consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, de cafeína, en todos los ambientes estamos nosotros, información, abundancia, 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 dopamina, 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 dopamina. ¿Cuál es la consecuencia estructural de eso? Que en el mediano y largo plazo los niveles de dopamina en circulación en sangre y en el cerebro van a ser
increíblemente bajos. Mm. Y eso es lo que está atado con la epidemia de depresión, de Mm. desmotivación, de desolación, de soledad, etcétera, etcétera, de las que hemos hablado y que también caracterizan tristemente no solo estas nuevas generaciones, sino el estilo de vida moderno. Fíjate que me siembras como una idea de muchos de los temas que hemos hablado y como en distintos aspectos llevan al autocontrol. No sé si valdría la pena escribir un poco de autocontrol y de cómo muchos de los temas que hablamos en crecimiento consciente requieren de mucho autocontrol, ¿no? Si tú estás hablando con alguien, pues necesitas controlar tus emociones y decir las cosas bien. Si tú estás haciendo ejercicio, necesitas controlarte, no hacer fondos muy largos, no pasarte para tener un mejor rendimiento a largo plazo. Y es impresionante cómo pasamos de sobrevivir a controlarnos para no irnos del otro lado, La ¿no? gran paradoja, ¿no? La Sí, gran paradoja del desarrollo, si se quiere. Y lo que claro. hablábamos hace unas semanas en esta entrada sobre por qué vemos problemas donde no los hay, Ujú, y estos son problemas del primer mundo. claro. Todavía es una realidad para miles de millones de personas, tristemente, donde el común denominador a lo que se tienen que enfrentar en el día a día es a una escasez enorme en acceder a suficientes calorías Ujú, para poder sobrevivir, incluso reproducirse y reproducirse en unas condiciones sanas sin exponerse a enfermedades mortales como el VIH, claro. sin exponerse a enfermedades pues, de transmisión sexual en general. Y esa es una realidad para miles de millones de personas y reconocer que tenemos un privilegio muy grande por enfrentar este tipo de problemas y no los otros, pues debería también ser Mm. un baño de humildad para tomar un poco de perspectiva y decir como, oiga, en verdad, este problema no es tan serio como los problemas que enfrentado mis antepasados durante cientos de miles de años y que siguen enfrentando buena parte de mis compañeros humanos en el mundo. Claro. Yo puedo con esto. Y bueno, también hay que reconocer que quizás la biología es más poderosa de lo que nosotros Ujú, quisiéramos. claro. Y sobre lo que tú dices del autocontrol, yo diría sí, mucho de eso pasa por autocontrol, pero mucho de eso también pasa por tener estrategias que nos permitan hackear, término de moda, ya que estamos hablando de modernidad, hackear esos Mm, sistemas, hackear la biología. mm. Ahorita justo me quedé pensando cuando hablábamos como este tema de los comportamientos y eso, que el libro que mejor hackea esto es Hábitos Atómicos. También tenemos una entrada de Hábitos, hábitos iba a ir a hábitos, tal cual. y es que yo, en lo personal, como ingeniero y todo, a mí lo que más me cuesta es como la curva de aprendizaje, ¿no? Pero en el momento en el que entiendo cómo se comporta algo, como que abro la puerta. Y yo siento que mucho de lo que nos está pasando hoy en día con estos problemas es que no entendemos. Las cosas funcionan por debajo, listo, como un dulce con azúcar, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Y creo que no, nos hemos alejado tanto de cómo funcionan las cosas que pues vamos en modo automático. Lo mismo con un carro. ¿Cuántas personas hoy en día saben cómo funciona un carro? ¿Cómo cambiar una llanta? Como que nos acostumbramos tanto a esto sirve por defecto, que ni siquiera pensamos en los mecanismos por debajo de cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo se comportan las cosas a nuestro alrededor y volvemos a la rueda de la semana pasada de las cosas van pasando y las damos por sentado y no Sí, hacemos estos ejercicios conscientes de qué sirve y un pensamiento en segundo orden de esto me beneficia mi cuerpo de verdad o estoy consumiendo esto por mi biología. sí, ¿Mm? de acuerdo. Y yo creo que vale aquí meter la cuña publicitaria de justamente uno de los propósitos centrales de crecimiento consciente Mm. es poder compartir este tipo de información para que todas las personas, al margen de que hagan parte o no de nuestra comunidad, tomen decisiones informadas sobre su bienestar. Entiendan cómo funciona su cuerpo, cómo opera su cerebro y digan, ah, bueno, entonces la manera en la que puedo hackear estos circuitos, esta programación, porque la genética no es otra cosa sino es un Un lenguaje de sistema. programación y un sistema de cientos de miles de años que me antecede, ¿cómo puedo yo burlarlo para
trabajar en mi bienestar de largo plazo. Es el propósito central de crecimiento consciente y sin duda alguna, pues, le has acercado con esa reflexión. Excelente. Bueno, creo que ya. Sí, cerrando esa digresión, Ajá. como para hablar de muy rápidamente de los efectos en concreto que genera la pornografía Mm, sobre los consumidores habituales, los consumidores que desarrollan adicción, que de nuevo uno tiende a subestimar. Es como lo que hablábamos hace 8 días en la entrada del vapeo. Uno cree que puede controlarlo, ah, uno cree que puede consumir la dosis sana, no, justo lo mínimo necesario que necesito para aliviar mis niveles de estrés. Porque de hecho, hay estudios que validan que la gente que consume pornografía, por lo general, está buscando escapar de situaciones estresantes y lo hace por eso. mm, Especialmente de estrés de carácter sexual y carácter afectivo. ya. Como si me siento rechazado, Por mi si no pareja. encuentro Ujú, validación, pues si tienes pareja, de hecho ya es maravilloso, ya es una ganancia. Pero por claro. lo general, en gente que no logra encontrar pareja, que no encuentra ese sentido de validación y Claro, porque. aceptación. ¿Dónde viene ese rechazo? Sí, en general, Exacto. como. Entonces, primero partamos de eso, partamos de, no se trata de estigmatizar, no se trata de demonizar y decir la gente que consume pornografía es mala por naturaleza, para nada. De hecho, lo Ah, que mostramos nosotros con las cifras es que es un fenómeno generalizado, ubicuo, que no respeta edad, género, claro. cultura, etcétera. Entonces, partamos de ahí y procuremos ser autocompasivos, pero Mm, entendamos los daños que hace. claro. Y al alterar nuestro sistema dopaminérgico, ya decíamos, es el camino casi que asegurado para en el mediano y largo plazo sentirnos desmotivados, sentirnos deprimidos, sentir que nada vale la pena, etcétera. Pero también, este sí es un efecto de primera ronda, muy evidente, nos cuesta disfrutar y encontrar satisfacción en nuestras relaciones físicas. Mm, Porque lo que han demostrado los estudios con resonancias magnéticas en el cerebro es que al cerebro le cuesta muchísimo distinguir entre una experiencia sexual virtual y una experiencia sexual física. mm, Entonces, simplemente con que haya el orgasmo, con que se llegue al orgasmo, por parte de hombres o mujeres, lo que sea, si hay orgasmo mediando, activamos esa red dentro de nuestro cerebro que dice, oiga, usted está intentando reproducirse. Lo que sea que esté haciendo, como se está intentando reproducir, claro. necesito que lo vuelva a hacer. ¿Sí? Mm, Porque nuestra prioridad, una de nuestras dos grandes prioridades subconscientes es supervivencia y reproducción. reproducción. Vuélvalo a hacer, pero si uno lo vuelve a hacer al día siguiente o el mismo día, etcétera, etcétera, y el cerebro dice, ah, no, pues esta persona está consiguiendo pareja sexual muy fácilmente, pues no Claro. necesito un estímulo de dopamina tan grande, entonces menos y menos dopamina. Y cuando la persona que está consumiendo pornografía de manera compulsiva va a tener ese encuentro sexual en físico, ah, pues ¿qué va a pasar? El nivel de dopamina que va a liberar ese encuentro sexual físico va a ser tan bajo que va a Mm, decir, no, pues ni para qué, esto no me satisface, yo lo que claro. necesito es más y más pornografía, que eso sí lo puedo tener 6, 7, 8, qué sé yo, cuántas veces ver pornografía en un día, mientras que con la pareja una, dos, no, ¿sí? Claro. Y en el largo plazo le va a costar muchísimo asentar relaciones o construir relaciones de pareja sólidas, profundas, porque pues es una realidad que la conexión sexual y la Mm, satisfacción que derivamos de esa intimidad es uno de los pilares de las relaciones de pareja claro. sólidas en el largo plazo. Entonces tiene unas consecuencias muy, muy devastadoras, muy nefarias a nivel Mm, personal eh, y a nivel interpersonal también en términos afectivos. claro. Y yo siento, ya también como para cerrar, que el problema de estos temas, quizás como la marihuana, quizás como, es que ambas son un tabú. Mm, O sea, fíjate, algo que caí en cuenta ahorita que estamos hablando antes de esta entrada, que si no hubiéramos tocado este tema como entrada, pues no hablamos de esto. ¿Para qué vamos a hablar de esto? ¿No? Porque como que es tabú. Imagínate uno llegar a una conversación y, ay, no, hablemos de pornografía. ¿Sabes? Como que, y siento que eso nos aleja de la realidad de que, por ejemplo, no tengo la cifra, ¿no? Pero yo creo que no conozco el primer hombre que, de mi círculo social en general,
que no haya visto quizás un video de pornografía en su adolescencia. No, pues te lo voto, o sea, porque de hecho me lo crucé durante la investigación. Ah, Al menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos y Canadá, antes de los 20 años, el 98% de todos los adolescentes masculinos habían tenido encuentros voluntarios o involuntarios con la pornografía. wow. Y en las mujeres era algo así como el 84%, también era altísimo. Claro. Y entonces yo digo, ¿cómo vamos a trabajar en sanar esto y el impacto que esto tiene si ni siquiera podemos hablar de esto? Sí. Durísimo, ¿no? Y creo que el crecimiento consciente puede ser un canal de Total. poder hablar de esas cosas que, bueno, puede que sean Total. un tabú, pero no significa que no sean una realidad. Sí, Volviendo a el mercado de 100 mil millones de dólares al año. Es una realidad que esto es impresionante y que es un abuso de nuestra evolución sí, y de nuestros comportamientos más primitivos como hombres, pero pues bueno, que esto sea también una semilla para tocar estos temas y abrir el espacio para que podamos cambiar y hacer cosas al respecto. sí, sin duda. O sea, como en el manual de cómo lidiar con una adicción o cómo lidiar con un problema, primer paso, hablar de él, o sea, reconocer que hay un problema y creo que Claro. estas cifras pues son muy contundentes, decir, tranquilo, puedes hablar de estos pues, con tranquilidad, valga la redundancia, porque es que es algo ubicuo, o sea, todo el Claro. mundo está, o con una altísima probabilidad, la persona al lado tuyo, tu amigo, tu amiga, Ujú. tu hermano, etcétera, también está en esto. Mm. Está bien que hablemos de ello y que lo normalicemos. Y segundo paso, que seamos conscientes de los problemas que acarrea. Claro, yo sé que es muy difícil, estamos ante tantos estímulos, redes sociales, Mm. información, comida densamente calórica, pornografía, etcétera, etcétera, que es muy difícil aislar qué viene de qué. Pero, pues, teniendo estos canales como Crecimiento Consciente, en donde traemos la evidencia científica, se las ponemos sobre la mesa para que ustedes sean conscientes de, esto en particular que a usted le está pasando puede que tenga mucho que ver con su consumo de pornografía. Mm. Y ya una vez uno es consciente del problema, puede tomar acciones estructuradas para Mm. dejarlo a un lado. Entonces ahí en la entrada, toda la última sección es un compendio de cómo lidiar con el problema de la Ujú. adicción y estrategias para eventualmente, en el largo plazo, poder dejarlo del todo o poder tener un consumo saludable si es que lo existe, Mm. que eso es algo que lo dudo mucho, pero que al menos no sea Claro, autodestructivo y que al menos nos saque de esa espiral. Entonces, claro. pues la invitación es a que vayan y lean la entrada, especialmente Naturalmente. esa última sección, Mm. eh, y que pues ya teniendo conciencia sobre el tema, tomen acciones concretas en su vida y ojalá esto los motive también a regar Mm. la palabra con sus amigos, con sus familiares y demás, y que ayudemos Claro. a sanar esta epidemia que mal que bien va al corazón del tejido social y Claro. tiene consecuencias Y, sobre nosotros y y los por demás. ejemplo, pues usarlo como herramienta, ¿no? Si ustedes, quienes nos están viendo en este momento, pues creen que es difícil el tema de hablar, muéstrenle este video a un amigo. Oiga, ¿qué opina de esto? Compártanlo. Sí, compártelo con un amigo. Hey, bueno, no es un tema difícil. Con su mejor amigo. Oiga, vea esta vaina, vea estas cifras. ¿Se puede creer esto? Y al menos que sea una herramienta para abrir la conversación y tocar estos temas que puede que nos afecten más de lo que creemos. De acuerdo. Entonces, nada, ya saben, compartan, den like, califiquen en Spotify, Síganos en todos los suscríbanse en canales. YouTube, en Tal fin. cual. Entonces, cualquier compartida, cualquier like se agradece. Bueno, Bueno, gracias. gracias.